Que la gracia de nuestro buen Dios y del Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros en esta tarde, cuando, tenemos la bendición, la oportunidad de compartir la palabra de nuestro Dios. Gracias a Dios por esta bendición, gracias a Dios por este privilegio. Y vamos entrando en el asunto que nos ha de ocupar unos minutos. Y tenemos allá una lectura en la carta que Pablo el apóstol escribe a Tito, en el capítulo 2, versículos 11 al 14. El tema es beneficios de la gracia divina. Tito 2, 11 al 14 nos dice, leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, eso es, para rescatarnos, para comprarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Bien. Tenemos entonces este tema con la ayuda de nuestro Dios, beneficios de la gracia divina, y marcado dentro de 3 tiempos prácticamente, ¿verdad? Esa gracia de Dios. Bien, diré que, y esto por el trasfondo histórico, por lo que narra al principio de esta breve carta el apóstol Pablo. En la isla de Creta había cristianos que abusaban de la gracia de Dios. Era una zona, un lugar donde, por el hecho de que estaban cercanas las costas y todo, llegaban personas de muchos lugares, se diría, la cultura, sobre todo el lenguaje, el comportamiento de las personas no era nada agradable, diríamos. Y convertían la gracia de Dios, los ya supuestamente convertidos, convertían la gracia de Dios en un libertinaje. Y vivían de cualquier manera, sí, pensando que, por haber sido salvos por gracia, pues Dios les iba a permitir algunas cosas dentro de su comportamiento, dentro de su conducta, y aparte de que carecerían hasta ahí todavía de los fundamentos reales de la doctrina, de la palabra de nuestro Dios. Bien, Pablo les envió a Tito para que, recordara el verdadero significado de la gracia en la vida cristiana, y que esta no quiere decir libertinaje precisamente, o excesos, cometer excesos, nada de eso en lo absoluto. ¿Qué significa la gracia, diríamos? ¿Qué significa? Nos dice que gracia es favor divino, buena voluntad, en este caso de parte de Dios, desde luego, y es un don gratuito de Dios, es un regalo que nos es dado, que nos es entregado parte del Señor. Eso significa que nosotros no trabajamos para conseguirlo, no hacemos mérito para lograrlo,
Es una demostración espontánea de la voluntad y del amor de Dios, de la misericordia de Dios a nuestro favor. Bien, en su infinita gracia, bueno, Dios extiende, ya lo menciono, extiende su misericordia, su benignidad y por supuesto la salvación a todos los seres humanos sin excepción, ¿sí? Y por su gracia, bueno, Dios, y por medio de Jesucristo, tenemos que decirlo, manifiesta su obra redentora, nos da a conocer su obra redentora a nosotros como pecadores y más todavía, más abundantemente a los que hemos creído, a los que nos hemos convertido y por supuesto arrepentido de nuestros pecados. Bien, de acuerdo al versículo 11 ya leído, ¿cómo se manifestó la gracia de Dios en el pasado? Leemos otra vez. Porque la gracia de Dios se ha manifestado o se manifestó para la salvación a todos los hombres. Dios tomó la iniciativa, ¿lo vemos? Él tomó la iniciativa. Él puso en acción ese favor incomparable. Dios vino al encuentro de los seres humanos. Él fue el que llevó a cabo ese acercamiento a nosotros para ofrecernos. ¿Qué nos ofreció? Él traía consigo, desde luego, plena salvación. No venía con las manos vacías, no vino el Señor Jesús a saludarnos y solo a ver cómo estábamos y ya. No, Él vino con un plan, con un propósito, un programa ya con antelación dispuesto y preparado. Desde antes de la creación, ya el Señor había dispuesto venir por la voluntad de Dios, por la voluntad del Padre. Y encontramos que esa salvación incluía desde luego el perdón, también gratuito. Sí, porque de inicio, de entrada a la vida de Dios, a la vida espiritual, así es como se dan las cosas. No podemos traer, ni debemos traer un paquete de obras, un bulto enorme de cosas, de buenas acciones que hayamos hecho, y decirle, Señor, mira, pues me convierto de alguna manera, o tómame, o considérame un colaborador, un socio tuyo en lo que te propones. Esto es en cuanto a la salvación de mi alma. Y yo ya tengo avanzado algunas cosas, solo complementa lo que faltara por ahí y bueno, se logrará y se concretará lo que tú has dispuesto. No, la acción de Dios tenía que ver con un cambio de corazón. Por eso es que la religión cristiana, la obra cristiana, la obra espiritual de Dios, el plan de salvación, su gracia divina, entran directamente al corazón, a nuestro ser interior. Ahí comienza, desde dentro. Sí, otras acciones, otras cosas, otros sistemas religiosos comienzan tratando de reformar al ser humano, hacer algunos cambios por allí, ¿verdad? Darle alguno que otro brochazo, ¿verdad? Dicen por ahí alguna manita de gato, nada más para que el hombre esté más o menos en condiciones. No, la obra de cambio, de transformación de parte de nuestro Dios comienza desde dentro, desde nuestros corazones. Y por supuesto, toda vez que se van cubriendo los requisitos, se van manifestando a sí mismos los beneficios, la obra del Señor, ¿verdad? Y llegamos a constituirnos y a ser llamados hijos de Dios. Y ya en calidad de hijos, por supuesto, ¿verdad? Nos vemos dentro de una nueva
y plena relación con el Señor, una relación de confianza, de certidumbre, ¿sí? Aunque tenemos que ejercer fe para con Él, en su palabra, sin embargo, esto nos lleva a una certidumbre, ¿verdad? Por el cambio de posición y de condición que nosotros hemos experimentado o habremos experimentado, no hay duda. Así que no podríamos ser salvos, lo tengo que señalar, enfatizar un poquito, no podríamos ser salvos jamás por vivir una vida buena, sí, por decir, bueno, es que yo le hago bien a muchas personas, no le hago mal a nadie, trato de llevarme muy bien, tengo muy buenas relaciones con las personas, saludo a todo mundo que veo o nos encontramos, trato de hacerle algunos favores, etcétera. No es por eso que nos podemos agenciar la salvación, debemos saberlo ya de por sí. Así que debemos saber que Dios nos toma en la condición, de esto ya hemos hablado en otros temas, como sucedió con el pecado heredado por parte de Adán y las condiciones que en nuestra vida prevalecieron hasta el momento mismo de nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. Sí, en calidad de pecadores, porque así es como nos describe y nos señala la palabra de Dios por medio de su palabra, desde luego. Y bueno, ahí tenemos que hemos vivido, por supuesto, lejos de Dios, violado los mandamientos, los preceptos, las ordenanzas, los mandamientos de Dios, ¿sí? Y vagábamos errantes, lejos, muy lejos de Dios, sin esperanza en el mundo, sí, aunque muchos de nosotros quizás de principio no nos dábamos cuenta y decíamos, bueno, pues yo no estoy perdido, yo sé quién soy, sé dónde vivo, sé lo que hago, en fin, bueno, no se trata de dar nuestros datos generales, ¿verdad?, de identificación y basta, y es suficiente. No, estábamos lejos. El pecado había puesto una barrera enorme entre Dios y nosotros, por supuesto. Y bueno, habíamos faltado a nuestros deberes o a nuestras obligaciones con Dios. En mucho alguien diría, bueno, pero es que yo desconocía cuáles eran, yo no sabía exactamente qué es lo que Dios requería en su palabra, ¿sí? Lo supe hasta recién vine al Señor. Bueno, sí, pero de alguna manera hay un conocimiento común, o más bien una revelación común, ¿verdad? En todos los seres humanos, por medio de nuestras conciencias, como para entender qué es bueno, qué es malo, ¿sí? Y en base a eso, ¿verdad?, trazar nuestra conducta. Pero, bueno, habíamos traspasado los límites establecidos por Dios en su palabra y en calidad de transgresores, ¿sí? Allí estábamos, ¿verdad?, en gran desventaja, por cierto, ¿sí? Y nuestra vida estaba en desorden, ¿sí? Posiblemente nos llevábamos bien, entre comillas, con las demás personas, pero posiblemente no nos llevábamos bien con nosotros mismos y mucho menos con Dios. Vivíamos en una desorganización muy evidente, muy notoria y es más, llenos de desprecio, de enojo, sin Dios, y seguíamos los deseos lujuriosos de nuestro corazón, las tendencias naturales, por no decir carnales, que nos impulsaban siempre a hacer lo malo, a cometer aquello que, por cierto, desagrada al Señor, faltos de bondad, ¿sí? Y cargados de egoísmo y sobre todo perdidos.
fuera de la voluntad de Dios, lejos del Señor. Bien, pero ¿qué? Si podemos continuar hablando de la gracia divina, señalo también que los beneficios de la gracia divina en nuestra vida presente se hace evidente. Dice el versículo 12, ya lo leímos, pero dice el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Si antes no sabíamos qué hacer, ni cómo comportarnos, ni cómo vivir, ni cómo conducirnos, ¿sí? Ahora ya, se supone, ya estando en Cristo, ya debemos saberlo. Cuando una persona se convierte al Señor, los cambios externos, diría, aunque el cambio interno comenzó ya de por sí, de una vez, pero los cambios externos no se hacen muy evidentes al principio, así solo de manera gradual, pero nosotros debemos darnos cuenta de ello. Y lo más probable es que las personas que nos rodean también se percaten de que está habiendo cambios en nuestra vida, ¿sí? En lo particular y en lo general. Sí, la gracia de Dios. Pero ¿qué hace la gracia de Dios en este caso? Ya estando en Cristo, nos instruye, nos enseña, dice. Sí, esto es importante. Eso es importante. Y esta escuela, ¿sí? Vendrá funcionando desde nuestra conversión, desde luego, pero a todo lo largo de nuestra vida humana, de nuestro tránsito aquí en esta tierra. Sí, así es, la gracia nos enseña. ¿Y qué nos enseña? Ya lo hemos leído allí, que renunciando, ahí está, a muchas cosas debemos dejar de lado o atrás o sacar de nosotros. Sí, para que Dios vaya obrando, es como una especie de quitar y poner. Quitar las cosas desagradables que hacíamos delante de Dios y poner o adoptar, ¿sí? O hacer nuestras las cosas que Dios nos dice que son parte de lo que va a ir conformando, ¿verdad? Y transformando nuestra vida en el Señor. Es nuestro deber aprender. Algunos más dedicados que otros, pero no debiera haber un descuido así tan notorio, un abandono, ¿verdad? De los deberes ahora nuevos, ahora diferentes, por tratarse de una nueva norma, ¿sí? Que donde nos hemos metido, ¿sí? Habiendo dejado la norma del mundo, ahora tenemos la norma de Dios que nos enseña, nos aconseja, nos instruye por medio de su palabra. Así que nos enseña. Es una enseñanza continua, permanente, y de esto debemos estar al tanto de manera cotidiana, ¿verdad? Porque hemos sido salvos, ya lo dije, no por las obras, por muy buenas y excelentes que éstas hayan sido o estén siendo, sino por la gracia divina, por la bondad, por la misericordia de nuestro Dios, porque en esto consiste esa gracia que Dios ha manifestado. Salvos para una vida piadosa, no de mundanalidad, no de perversión, de acuerdo a las tendencias mundanales. Así que no es suficiente el entrar a la vida de Dios, a la vida espiritual, y quedarnos ahí estacionados, parados, dentro, pero prácticamente del umbral, solamente habiendo dado un paso hacia adentro de la gracia de Dios.
habiendo experimentado la salvación, pero sin progresar, sin avanzar. Aunque no es posible estar estáticos, no es posible, por cierto, ¿no? O avanzamos, ya lo he dicho en otro momento, o avanzamos o retrocedemos, pero no podemos ser indiferentes, ¿verdad?, a lo que Dios ahora nos plantea como sus hijos y nos hace conocer y saber, ¿verdad?, para que nosotros por medio de esto seamos instruidos, aconsejados, enseñados, ¿sí? Y que hemos dejado atrás, ¿verdad?, la vida, por cierto, la vida pasada, la vida viciosa, cargada de cuantas cosas, ¿verdad?, desagradables habíamos cometido delante de Dios. Y no es suficiente haber renunciado al pecado. Y dije, haber entrado a la vida de Dios, es necesario avanzar, es necesario aprender, es necesario ser enseñados, seguir siendo enseñados, instruidos por la gracia de Dios, porque es lo que hace, según lo que ya hemos leído. Dice, enseñándonos, y esto es de manera cotidiana, ¿sí? Debemos vivir de una vida activa para Dios, ¿sí? Ya dije, no estar estáticos o inactivos, ¿verdad?, en la vida de Dios. Es bueno saber que hemos sido libres de la sentencia terrible de condenación que se cernía sobre nuestras cabezas. Es bueno saberlo, pero no es suficiente si no damos un paso o los pasos correspondientes, ¿verdad?, hacia adelante. Ahora debemos servir a Cristo con todo nuestro corazón. Todos de cualquier edad, porque el contenido de la carta de Pablo a Tito hace mención y se dirige el apóstol a personas de todas las edades. Los niños, los jóvenes, las personas adultas, los ancianos. Dando una leída al contenido de esta breve carta, nos damos cuenta que el apóstol trató en su momento, procuró que los hermanos, los creyentes de la isla de Creta, ¿verdad?, todos, de cualquier edad, no se escapara ninguno que se sintiera aludido, ¿verdad?, de manera directa, concreta, de parte de Dios. Si fuera niño, joven, adulto o anciano, allí estaban instrucciones precisas, exhortaciones oportunas para que, ¿verdad?, las tomaran en cuenta. Así que hasta hoy en día Dios habla a todos, a todas las personas de cualquier edad, y tenemos una lección que aprender y un papel que desempeñar, por cierto, delante de nuestro Dios. Pero, bueno, mientras esto hacemos, y mientras esto sucede en nuestra vida cristiana activa, la gracia nos mantiene expectantes, sí, hacia el futuro. Versículo 13 dice, aguardando. Otras versiones dice, esperando, sí, o estando expectantes. Dice aquí, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Sí, en eso consiste la vida cristiana, y la gracia de Dios así se ha manifestado, ¿verdad?, abarcando en el pasado, el presente y el futuro de nuestras vidas. Hacia atrás, hacia el pasado, por cuanto, bueno, en cuanto a tiempo se refiere, ya han transcurrido más de 2000 años de que Cristo vino a esta tierra a realizar su obra maravillosa de redención, de salvación por gracia. Sí. Y, bueno, ya convertidos, ya hemos señalado, ¿verdad?, que nos corresponde amoldarnos cada día, sí, sujetarnos cada día a los lineamientos trazados de antemano en la palabra
de nuestro Dios. Bien, ahí en el versículo 3 entonces dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quiero llevarles solo a un versículo que yo diría es paralelo a lo que estamos viendo, porque si aquí estamos haciendo notar la manifestación de la gracia divina y los beneficios de la misma, tanto en el pasado como en el presente y en el futuro, en primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículos 9 y 10, allí se registran los 3 tiempos, ¿verdad? Que son parte de nuestra experiencia ya, ¿verdad? Estando en el Señor. Dice, quiero leer lo que dice aquí, versículos 9 y 10, primera a los Tesalonicenses, capítulo 1. Hablando de manera o haciendo mención como testimonio de la conversión de las personas ahora creyentes de Tesalónica, dice Pablo, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y aquí viene, y cómo os convertisteis en el pasado, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Sí, el estado y condición de vida anterior. Sí, una vida pagana, muy religiosa por cierto, pero no agradable delante de Dios. Pero ahora, estando ya convertidos, dice, para servir al Dios vivo y verdadero. Pero en una proyección hacia adelante, sí, en una expectativa, en un estado de expectación hacia adelante, vemos que dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahí encontramos entonces, sí, esos creyentes de Tesalónica, cómo habían sido sus vidas lejos de Dios. Ahora ya se habían convertido para servir al Dios vivo y verdadero y tenían una disposición, una actitud allí consciente cada día, esperar, sí, esperar de los cielos. No enmarca esto, no está dentro de un marco pasivo, no, insisto, allí no, sino que esa espera es que mientras buscaban a Dios, mientras servían al Señor, mientras realizaban las obras de Dios, ellos estaban esperando también al Hijo de Dios que vendría sin duda. Bien, entonces aquí tenemos, ¿verdad?, que los beneficios de la gracia de Dios de por sí se han manifestado. Se han manifestado y se han dado a conocer a nosotros. En el pasado, Jesús fue dado por nuestros pecados para salvarnos y para librarnos de la condenación eterna. En el presente, su gracia nos instruye acerca de lo que debemos hacer. Es toda una escuela. Entramos a la vida de Dios, a la vida espiritual, a la vida con Dios, para ingresar a una escuela, toda una escuela que dura toda nuestra vida, capacitándonos para obedecer con gozo a Dios. Ahora, Él está preparándonos cada día, por cierto, también dentro de esta misma labor, nos está preparando para una vida seria, útil, limpia y consagrada al Señor. Una vida nueva, una vida diferente, sí, aunque humanamente todavía hay limitantes, ¿verdad? Y quizás alguno dice, es que no he visto adelanto, no he visto progreso en mi vida cristiana, solo algunas cosas, algunos pequeños cambios, pero no hay que desesperar, no hay que impacientarse. Si la obra genuina, la obra real del Señor por medio de su Espíritu Santo está
ya accionando en el corazón, y hay una disposición, una entrega al Señor de manera consciente, de manera cotidiana. No hay duda que el Señor va a ir obrando y operando esa transformación en los corazones. Debemos vivir la vida cristiana en el presente, en espera, por cierto, de un futuro que nos espera, un futuro glorioso, sí, como ya lo hemos leído en la palabra de nuestro Dios. No hay mayor incentivo, sí, no hay mayor estímulo, sí, ni más grande esperanza que el retorno de Cristo. Cada vez que alguien nos pregunta, bueno, en tu religión, así se nos pregunta a veces, y en tu religión, ¿qué esperanza tienen? Sí, ¿qué esperan a futuro? ¿Cuál será el mañana? ¿Qué hay para ustedes? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué esperan? Y no hay duda, damos respuesta, ¿verdad? Así sin presunción, y de manera sincera, de manera franca, que ya lo ya establece el Señor en su palabra, que tenemos una gloriosa esperanza, sí, en el Señor. En conclusión, cuando miramos hacia el pasado, y es bueno, constructivo, de alguna manera, mirar de vez en cuando, no para regresar, por cierto, pero sí debemos de alguna manera echar una mirada hacia atrás, para darnos cuenta cómo se manifestó el Señor y qué hizo por nosotros, ¿verdad? Y esa mirada retrospectiva nos llevará a valorar, a apreciar mucho más, ¿verdad?, lo que el Señor está haciendo y continúa haciendo en nuestros corazones. Pero cuando miramos hacia adelante, nuestra atención se centra en la venida de Cristo. Sí, ese es el tema ineludible, sí, que no puede pasarse por alto. Sí, está en el vocabulario, en el lenguaje cotidiano, en los temas diarios de los cristianos. Sí, la venida del Señor. Así que mientras vivimos nuestro presente, debemos procurar vivir la vida piadosa, justa y agradable a nuestro Dios, como ya lo hemos visto aquí en esta ocasión a la luz de la palabra de nuestro Dios. No fuimos rescatados para una vida ociosa, una vida improductiva, una vida, ¿verdad?, que solo está dejando pasar los días dentro de una inercia, ¿verdad?, que alguien quizás no se pueda sacudir. Pero no, fuimos salvos para amar a Dios. Fuimos salvos por su gracia para servirle y para esperar a nuestro Señor Jesucristo. Esos son al menos 3 beneficios. No es todo lo que podía mencionar acerca de la gracia de Dios, pero sí 3 grandes beneficios, tanto en el pasado, en el presente, como en el futuro de la gracia divina. Que Dios prospere esta palabra en cada uno de nuestros corazones. Que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, profundice en nuestro ánimo, sí, para que de esta manera nosotros estemos dentro de esta etapa preparatoria y siempre esperando a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos esfuerce y adelante con más dedicación, con más empeño, sí, sabiendo que la venida del Señor está cerca. Todo esto es mi deseo y es mi oración para la gloria y alabanza del Señor. Amén y amén.